Señor, ¿por quiénes votará el 30 de septiembre? ¿Sabe usted a quiénes les encargará la tarea difícil y trascendental de elaborar una nueva constitución para el Ecuador? Aquella que dará el marco jurídico en el que todos progresaremos y seremos más libres, o en el que todos retrocederemos aún más y perderemos nuestros derechos, garantías y libertades. Sí, lo que estará en juego en las próximas elecciones será mucho, y si no nos informamos a tiempo, si no sabemos qué persiguen los candidatos, a lo mejor o a lo peor nos encontramos con que el cambio tan anunciado termina hundiendo más al Ecuador con todos nosotros adentro. Bienvenidos a este lunes. Todos queremos un cambio, sin duda, pero todos igualmente queremos un cambio para bien, no para mal. Es decir, un cambio que haga del Ecuador un país más próspero, más libre, más equitativo y más moderno. No un país hundido en alguna dictadura infame o en algún régimen demagógico, populista, con afanes de perpetuidad. Por eso es mejor que con tiempo nos enteremos qué proponen los candidatos y sobre todo cuáles son sus verdaderas intenciones. 4 candidatos, todos ellos de primera línea, están esta noche aquí. Ellos son... Alexandra Pérez, psicóloga de profesión, especialista en descentralización y desarrollo local, exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Modernización, candidata por el Movimiento 1. Leonardo Escobar, ingeniero agrónomo, ha sido diputado en 2 periodos, fue ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Lucio Gutiérrez y ex candidato vicepresidencial, candidato por Sociedad Patriótica. Trajano Andrade, abogado, diputado por Manarí en el periodo 1986-1988, exministro de Transporte y Obras Públicas en los primeros meses del gobierno de Rafael Correa, candidato del movimiento Alianza País. César Montúfar, profesor universitario y PhD en Ciencias Políticas, columnista del diario El Comercio, exdirector de la agrupación Participación Ciudadana, candidato por el movimiento Concertación Nacional Democrática. Gracias, señoras y señores, por estar esta noche aquí. Muchos ecuatorianos temen o tememos que lo que puede estar en juego, insisto, podría estar en juego en las próximas elecciones, son muchas de las libertades, de las garantías, de los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Quiero empezar preguntándoles a mis estimados invitados de esta noche si temen, o creen, o sospechan que nuestras libertades, algunas libertades, pueden estar en peligro. Alexandra Pérez, doctora. Gracias, Jorge, por la invitación. Primero, quisiera empezar diciendo en nombre de quienes hacemos el Movimiento 1, expresarle nuestras condolencias por la pérdida de su padre. Muchas gracias. Y hacer esto un tema público. Muchas gracias, doctora. En cuanto a las libertades, nosotros fundamentalmente creemos en las libertades. Nuestro principal principio es la libertad y la dignidad del ser humano como un principio y un eje fundamental. En ese sentido, queremos ir a la constituyente, a la asamblea, para pelear por las dignidades y las libertades del ser humano. ¿Están en peligro? Evidentemente hay otras tendencias que no promueven la libertad del ser humano como un aspecto fundamental que debe plasmarse en la Constitución. ¿El gobierno de Rafael Correa es una amenaza para los derechos, garantías y libertades? Bueno, yo diría que los candidatos de la lista de gobierno no han sido lo suficientemente claros y transparentes con los ciudadanos como para dar la certeza a quienes tienen que tomar la decisión de elegir a quienes vamos a ir a la asamblea, que se van a mantener las libertades como un principio esencial y como uno de los derechos fundamentales en la nueva Constitución. Bueno, aquí está Trajano Andrade, él ha sido un hombre muy cercano, es un hombre muy cercano al presidente Correa. Ingeniero Andrade, ¿usted siente que los ecuatorianos, o sea, usted sabe que el gobierno va a defender nuestros derechos, garantías y libertades, de verdad? No solamente como ha sido hasta ahora los derechos y las libertades de quienes están cerca del gobierno. Yo pienso que esta es una oportunidad histórica para el pueblo ecuatoriano. La Asamblea Constituyente se puede convertir en el escenario en donde el debate de ideas, la discusión ideológica, el tema de lo que doctrinariamente debe de concebirse para crear un país en base a filosofías, realmente será esa Asamblea Constituyente. Y en esa línea existe una propuesta clarísima. Salimos, hemos dicho, de un sistema neoliberal que realmente privilegió una economía de mercado, que creó una nación ecuatoriana en donde el 25% de sus habitantes tuvieron que emigrar, en donde prácticamente
se desestabilizó toda una sociedad en función de que se ha creado una red social mi pregunta concreta era, ¿es el gobierno de Rafael Correa y la gente de Alianza País está comprometido con los derechos, garantías y libertades o, como nos tememos alguno, quiere establecer un régimen no muy democrático, no muy abierto y nada tolerante? Yo pienso que este gobierno ha sido realmente uno de los más democráticos de la historia del Ecuador. ¿Dónde lo ha visto? Y le digo por qué. Porque claro, desde el Ministerio de Obras Públicas a lo mejor se lo ve, pero desde el hombre de la calle no se lo ha sentido. Yo creo que los gobernantes deben demandar obedeciendo. ¿A quién? Al soberano, que es el pueblo. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa? Obedecer a quien votó para elegirlo presidente de la República. Vamos a una constituyente, fue lo que se dijo en campaña electoral. Y ahora eso es lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para sustituir un modelo neoliberal que ha creado un Estado injusto, que ha creado miseria y desempleo, para darle paso a la tesis de un Estado basado en el socialismo del siglo XXI, que busca fundamentalmente un Estado de equidad, un Estado descentralizado, que le dé oportunidades de vida a todos los ecuatorianos en nuestro propio territorio. Doctor Montúfar, ¿qué dice usted? Yo creo que tenemos que dejarnos de los discursos y realmente decir al país lo que puede suceder en el Ecuador. Yo creo que en el Ecuador hay una tendencia hacia la concentración de poderes, hay una tendencia hacia la constitución de gobiernos autoritarios que comenzó en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Recordemos lo que fueron los últimos 6 meses del gobierno de Lucio Gutiérrez. Un intento clarísimo de constituir en el Ecuador otro Fujimorato. Entonces tenemos que ser muy claros. En el Ecuador tenemos que cuidar las libertades que están consagradas en la Constitución, tenemos que desarrollarlas, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que avanzar también para que en el país, además de libertad, pueda existir igualdad. Yo creo que es muy claro que en el país requerimos libertad, afianzamiento a las libertades, porque hay peligros. Yo creo que el autoritarismo militar de Lucio Gutiérrez fue uno de ellos, clarísimo en el Ecuador. Pero también somos un país donde hay enorme desigualdad, donde hay enormes inequidades, donde hay una enorme pobreza que es absolutamente intolerable. Por lo tanto, para nosotros es fundamental trabajar fortaleciendo las libertades, protegiendo esas libertades, desarrollándolas, pero también trabajando para que exista equidad. Y esa tendencia al autoritarismo que usted recuerda que ya se vio en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿la ve también en el gobierno de Rafael Correa? Es que yo creo que es un problema estructural del país, que puede ocurrir también en el gobierno de Rafael Correa. Hemos visto rasgos de autoritarismo, hemos visto rasgos de prepotencia en el presidente que no le gustan al país. Hemos visto intentos, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el señor Andrade. Es decir, el mandato del pueblo, que tiene un gobernante que inscribir lo que dice la Constitución y la ley. Y ese mandato no puede jamás sobreponerse a las libertades que están consagradas en la Constitución. Hay que ser muy claros en el asunto, dejarnos de discursos y realmente apuntar a lo que el Ecuador necesita. Necesitamos libertad, pero también necesitamos trabajar para que el Ecuador sea un país donde existe igualdad. Ingeniero Escobar, su gobierno, el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que fue ministro y del partido en el cual usted representa, ha sido mencionado. Rasgos autoritarios en Lucio Gutiérrez, rasgos autoritarios en Rafael Correa. Mandones, tipos con ganas de ser dictadores. Yo creo que el televidente me conoce, usted me conoce. Me gusta hablar con hechos reales. Rafael Correa, impulsivo. Rafael Correa, agresivo en televisión y cada sábado. A punto de querer ser ya un dictador, teniendo todos los poderes, comprando con habilidad los famosos manteles blancos del Congreso, llamando gordito horrorosa a una periodista, sacando el Palacio Carondelet al señor Palacio. Yo doy nombres, no trato de decir supuestamente. ¿Todo esto a qué nos lleva? A su programa. ¿Qué dice la invitación de su programa claramente? Inquietan a la ciudadanía, el tema especial serán las libertades y los derechos. Quiere decir, señor televidente, hogar ecuatoriano, que sí estamos caminando por la senda de entre lo dictatorial, lo ególatra y lo que es la democracia. Pero más allá de lo que se llama esto, yo creo que es importante los derechos, derecho de empleo. ¿Qué empleo nos ha dado Rafael Correa en 6 meses? Yo le preguntaría al doctor Trajano Andrade, ¿cuántos, no kilómetros, cuántos metritos de vialidad hizo en Manabí? Si las carreteras, si no me equivoco, las carreteras de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial son tan iguales con los huecos que hay aquí en la provincia de Manabí, provincia de él.